TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola mis amigos y hermanos, el día de hoy estamos estudiando el segundo versículo de la Biblia. Vamos a recordar un poco lo que vimos con el primer versículo y yo les expliqué que toda palabra en hebreo tiene tres partes. Está la primera parte, que es el artículo o la preposición, la segunda parte, que es la raíz del término, y la última, una terminación que define si el término es un verbo conjugado, si es un sustantivo o si es un adjetivo. En Bereshit, que es la primera palabra de la Biblia y el nombre que define al libro de Génesis, vemos que B sería el artículo y la preposición, porque tiene ambos, el artículo y en preposición. La segunda parte es la raíz, Rosh, inicio, que cuando se conjuga se lee Resh, Bereshit. Y la terminación, que lo interesante de esta terminación es que es única y se remonta al más remoto pasado. Me hicieron dos preguntas que quisiera contestar el día de hoy y la primera de ellas fue: ¿cuándo fue el comienzo? Los científicos han demostrado que aproximadamente el universo comenzó hace 13.800 millones de años. Alguien me preguntaría, ¿cómo es posible que hayan encontrado semejante número tan grande? Bueno, hay telescopios hoy en día que son capaces de ver hasta 13.000 años luz de distancia. ¿Qué significa esto? Si una estrella nace hoy y la distancia que tiene de la Tierra es un año luz, si colocamos un telescopio en el momento que la estrella nace, no vamos a ver nada, porque tiene que pasar un año para que la luz nos llegue. De modo que dentro de un año nosotros vamos a ver todo el nacimiento de esa estrella. Lo mismo ocurre con el universo. Hay telescopios que han visto imágenes de 13.000 años atrás, 13.000 años luz. De modo que nosotros estamos viendo lo que ocurrió en ese punto hace 13.000 años. Y como el universo está en expansión, el universo converge hasta un punto en el que los científicos no pueden hacerlo más pequeño. Ellos dicen que es un punto tan pequeño como un átomo, de densidad infinita y en el tiempo cero. Los científicos lo llaman singularidad. Pero sencillamente eso va en contra de lo que dice la Biblia, porque sería Dios formando algo y no creando. Y Dios no forma el universo de una singularidad. Dios lo crea de la nada. Como dice el segundo término, bará, Dios creó. Yiser es otro término hebreo que define formar, pero Dios no forma, Dios crea. De modo que de la nada Dios crea todas las partículas fundamentales, bará. Esto es algo interesante porque también me preguntaron, ¿entonces nosotros somos producto de una explosión? Claro que no. Usted no es producto de una explosión, usted es producto de la hechura de Dios, la creación de Dios y el control total que Dios tuvo para hacer todo lo que vemos. Es imposible que las cosas que existen se hayan formado solas. Eso sencillamente es algo que me explico cómo cabe en la mente de los científicos. Romanos, capítulo 1, del verso 18 al 22, define claramente la insensatez de la ciencia en esta área, porque definitivamente Dios creó las cosas
y las cosas no se hicieron solas. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo puede ser posible que un universo tan complejo se haya organizado solo, se haya formado cada átomo, que formarlo es extremadamente difícil? Hay que tener muchas variables controladas. Y posteriormente ese átomo haya formado más elementos. Y posteriormente se haya formado solito un ADN con todos sus puentes de fósforo, que es complejísimo. Usted lo ve en un microscopio, usted se asombra de la complejidad que tiene. Y después que con eso se haya formado solo un gen, y que después se haya formado solo un cromosoma, y que después eso haya ido al núcleo y se haya formado solo el núcleo de la célula. Y que, oiga, yo continúo y es sencillamente absurdo. Es como si usted fuera a un lugar baldío y el cemento solo se uniera, los ladrillos solo se unieran y se hiciera un rascacielos de la nada. Bueno, sencillamente eso sería menos de lo que es hacer todo el universo. De modo que la segunda pregunta que me hicieron ¿fue el hombre producto de una explosión? Pues hay dos cosas interesantes en el Big Bang que definitivamente no concuerdan. La primera de ellas es la singularidad que vimos. Si hay una singularidad, ¿quién creó la singularidad? Y sencillamente hay una singularidad porque los científicos no pueden comprimir más todo el universo. Ya llegan a un punto donde dicen, bueno, esto es densidad infinita y ya no comprime más. No se les ocurre pensar que hay alguien, Dios, que en su grandeza creó todo. De modo que ese es un error del Big Bang, la singularidad. Lo segundo, decir que el Big Bang es una explosión. Caramba, una explosión es algo totalmente desordenado, que estalla y las partículas salen totalmente desordenadas y violentas sin ningún tipo de control. En el caso de la creación fue totalmente diferente. Dios creó todas las partículas fundamentales y no fue un estallido totalmente desordenado. Fue en una expansión perfecta, donde Él todo lo tenía bajo control. Últimamente los científicos están dándole validez a la realidad de la Biblia, pues ya no están llamándole Big Bang, están viendo los errores del Big Bang, le están llamando el período inflacionario. De modo que está claro que Dios creó todo de la nada y que nosotros somos creación de Él. Veamos entonces ahora el segundo versículo de la Biblia, que está en Génesis capítulo 1, verso 2. Y dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay dos términos interesantes al comienzo de Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía. Es importante hacer énfasis en que estos términos provienen de una traducción inicial del hebreo original al griego, que fue llamada la Septuaginta. Y desde allí comenzó el error de traducción. Usted me preguntará, si algo está vacío,
¿Cómo puede estar desordenado? Si usted entra en un cuarto y en el cuarto no hay absolutamente nada, ¿qué desorden puede haber? De modo que desordenado y vacío no es exactamente el término para traducir el hebreo tohu babohu, como vemos en el gráfico. Desordenada y vacía fue la palabra que tradujeron a la Septuaginta y que hasta ahora se ha venido relacionando como si fuera un caos, como si fuera algo que hubo un desastre y por eso quedó así. Por eso en esos versículos, entre el 1 y el 2, no encaja la teoría del juicio en el cielo, puesto que algunos doctores en divinidades están enseñando que entre el versículo 1 y entre el versículo 2 hubo un juicio en el cielo. Porque Dios creó perfecto todo, Él no puede crear algo desordenado y vacío. Entonces aducen, como Dios no crea nada desordenado y vacío, sino lo crea perfecto, entonces ¿qué pasa? Que hubo un juicio en el cielo y entre el versículo 1 y el versículo 2 fue Satanás expulsado a la tierra y desordenó la tierra. Pero resulta que eso no encaja. Veamos nuevamente el gráfico. Tohu babohu. Allí, si analizamos exactamente la traducción, qué lindo es el hebreo. Cuando nosotros vamos al hebreo estamos viendo en realidad la revelación como es. La mejor traducción de tohu babohu es que la tierra tenía falta de forma. Tohu. Que la tierra en ese momento, tohu es un sustantivo masculino que significa sin forma, desolado, confuso. Todavía Dios no había tomado todas las partículas y todos los elementos para formar la tierra. Y el segundo término, babohu, que es un sustantivo masculino, cuya traducción del hebreo es vacío o deshabitado, nos lleva a una traducción más exacta del término tohu babohu, que es que la tierra estaba falta de forma y deshabitada. De modo que cuando Dios crea la tierra, ya vimos que Él creó el universo, creó todas las partículas fundamentales, posteriormente fue uniendo todo para ir creando todas las cosas. En el principio todavía las cosas que Él había escogido para formar la tierra y había juntado para que se formaran, todavía no habían tenido un orden, todavía no había tenido una estructura como usted lo puede ver en la formación de un edificio, digámoslo nuevamente. Usted acumula los ladrillos, acumula el cemento y usted ve todos los materiales, pero el edificio todavía no está. O sea que la tierra estaba sin forma. Fíjese usted que en ese tiempo todavía no había sido creado el sol. Todavía no habían sido creadas las estrellas. Por lo tanto, todavía la Tierra no tenía sus movimientos de rotación y de traslación. O sea que la Tierra requería que se estructurara la hidrosfera, que todavía no estaba, las aguas estaban todas revueltas. De modo que hacía falta que ese tohu babohu, esa falta de forma, Dios la tomara y le diera forma. Si nosotros pensamos que en ese tiempo fue un juicio en el cielo y vino alguien a desordenar, pues no encaja porque la tierra todavía no estaba formada. La tierra todavía no había un orden y estructura para que alguien viniera a desordenarla. O sea que es mucho más preciso pensar de que la tierra estaba en su proceso de formación, que Dios estaba cada elemento dándole su forma, estaba formando las piedras, estaba formando las montañas, estaba formando la atmósfera y estaba formando los mares, estaba formando absolutamente todo y poniendo en orden todos los elementos. De modo que como en ese tiempo, ya les dije, no había ni sol, ni luna, ni las estrellas, Dios necesitaba poner orden. Y continuando con el versículo 2 de Génesis 1, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo. En este versículo también se le llama a la tierra abismo, porque está sin forma, deshabitada, en construcción. El Creador pudo haber hecho su obra ya perfecta al principio, pero con este proceso gradual quiso mostrar el método ordinario de su providencia y de su gracia. No puede el granjero impaciente decir, hoy quiero cosechar mis naranjas. No, porque el método ordinario de la providencia y de la gracia de Dios establece que él tiene que sembrar la semilla, esperar que crezca el naranjo y esperar un tiempo en que la lluvia y el sol hagan un trabajo y salga el fruto. Ese es el método ordinario de la providencia y de la gracia de Dios. No puede la madre decir, hoy mismo quiero tener mi bebé. Tienes que esperar 9 meses. No puede el estudiante decir, ya yo quiero ser un profesional. No, si usted quiere ser ingeniero, tiene que pasar 5 años de estudio y pasar todas las pruebas. El constructor igualmente no puede hacer el rascacielos de un día para otro. Ese es el método ordinario de la providencia y de la gracia de Dios. Y así hizo el universo. Estructuró el universo en 7 días. Llama la atención algo, que si vemos en el punto donde estamos, donde la Tierra todavía no tiene forma, pues todavía no habían días literales de 24 horas porque no había rotación de la Tierra, tampoco había sol. De modo que si nosotros nos vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, nosotros vamos a entender que, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque Dios es espíritu. Él no es materia. Él creó la materia. Él no se mueve en el espacio, porque Él llena todo el espacio. Las cosas que se mueven son las cosas materiales, que se mueven de un lugar a otro. Entonces, Dios lo llena todo. Él no tiene límites. Y lo interesante es que como espíritu que es, Él puede estar 100% en este lugar y 100% en el final del universo. Porque Él creó las cosas, creó el universo, creó el espacio-tiempo y Él no está sujeto a tiempo. Tanto que todas las cosas están delante de Él, sean presentes, pasadas o futuras. Él es el gran yo soy, el eterno presente. Para Él no hay pasado ni hay futuro. Todas las cosas las tiene delante. Por lo tanto, la creación de la tierra para Él sencillamente no tuvo tiempo. Como pudo ser un día, pudo ser 1000 años. Para Él no hay tiempo. Y Él sí estructuró por días porque quería dar una enseñanza bien interesante que vamos a ver más adelante referente a el movimiento de traslación de la Tierra y el de rotación que hace que tengamos las estaciones y tengamos los días. Hay una analogía bien interesante que a mí me gustaría hacer en esta parte de este versículo que dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había una total oscuridad. Nos estamos remitiendo a la gran edad oscura cósmica, que fue 350 millones de años después de creado el universo, de 0 a 350 millones de años. No había absolutamente nada de luz. La luz era incapaz de moverse entre las partículas porque había demasiada densidad y los fotones prácticamente estaban quietos. Se les impedía moverse, no había luz. Estaba totalmente oscuro. Y en la Tierra ocurría eso. Totalmente oscuro, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y esta analogía que yo le quiero hacer es con un alma no regenerada por Cristo. Un alma no regenerada con Cristo está todavía sin forma. Está oscura. Está vacía.
hasta que el alfarero perfecto venga sobre esa alma que no está regenerada y tome todos sus elementos como toma el barro y forme una vasija perfecta. Pero se requiere que nosotros permitamos que el alfarero trabaje sobre nosotros y haga una vasija nueva. Y después de eso, nosotros ya seremos nueva criatura. ¿De quién? De ese Dios todopoderoso que todo lo creó. Continuemos con el versículo 2. Dice, después de, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí hay un término interesante que me gustaría que ustedes lo vieran en el gráfico para definir movía. Y es el término hebreo rahaf. Es un término bien interesante porque en el hebreo original no pudieran decir que Dios se movía, porque es que Dios lo llena todo. Recordemos que las cosas que se mueven es, yo este celular lo muevo porque es un elemento que en un espacio toma un lugar a otro. Pero Dios está por fuera del espacio-tiempo. Él creó el espacio-tiempo. Por lo tanto, Él lo llena todo. Él no se mueve. Entonces, ¿qué traduce la palabra? Allí vemos en el gráfico que la palabra rahaf es de una raíz primaria que significa empollar. Mire qué interesante. Lo que hace una gallina al colocarse sobre un huevo, da vida al huevo. También significa estar tranquilo. Mire, Dios es un Dios que quiere que usted no esté afanado, esté tranquilo como Él. Pero además de decir estar tranquilo, dice que se mueve. Entonces, el término rahaf es Dios, el manantial de vida, que cuando está en todo el universo, Él está empollando sobre la faz de las aguas, está empollando en esta tierra, está creando, está formando, está dando vida. Y déjeme decirle algo, que la materia muerta habría quedado muerta para siempre si Dios no lo hubiera vivificado. De modo que esto acredita que Dios puede dar vida a los muertos. Rahaf, qué término tan interesante. El Espíritu de Dios, rahaf. Se movía, pudiera parecer un antropomorfismo, pero para nosotros pudiera ser válido de que Él se mueva, que Él trabaje, aunque no sea así. Él está dando vida, Él está creando, Él está tomando esa tierra que está sin forma y está poniéndola a tener forma. Está estructurando todo para que ella pueda comenzar a tener su rotación y esté preparada para cuando Él cree el sol. Me gustaría que fuéramos a Romanos, capítulo 5, verso 5, donde vemos que el amor de Dios se ve desde el comienzo del universo hasta el final de Apocalipsis. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que allí, cuando el Espíritu Santo estaba sobre la superficie del abismo, cuando traducen que se movía sobre la faz de las aguas, Él estaba empollando, Él estaba dando vida, pero también estaba derramando su amor sobre la humanidad y mostrando la esencia de Dios, que es sobre todas las cosas, amor. Y un amor ágape, un amor que nos vuela la cabeza. No se queden solamente con esta cápsula, mis amigos. Estudien. Jeremías 15:16, y quisiera proyectarlo para leerlo, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos.
Qué maravilloso es tener la experiencia de comer estas palabras, porque cuando usted las come, estas palabras lo llenan a usted de gozo, de alegría. No hay gozo más grande que tener una revelación de Dios y que Dios se revele a usted de forma personal. Él lo quiere hacer. Te invito a que escudriñen las Escrituras. Nos vemos el próximo jueves.